Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta serie que estamos viendo. Y ahora vamos a ver este tema. Pero antes quiero hacer un recordatorio. No sé si me han seguido, puesto atención. Si se acuerdan todo lo que hemos visto, los temas que hemos visto. Acuérdense que empezamos en agosto, ya llevamos 35 videos y ahorita ya vamos a llevar más. Y entre los últimos temas de diciembre para acá vimos el perdón. No les voy a recordar para que sepan lo que les estoy dando. Vimos el perdón, un análisis de 3 domingos, y en ese análisis vimos también ascuas de fuego. Ascuas del fuego, un análisis completo de perdón. Después continuamos por solicitud de David Cuellar y Octavio, vimos lo que fue el bautismo, el rebautismo, otras 3 sesiones. Fíjense lo que vamos. Y luego después continué con la confesión de fe, que es diferente de la confesión que hacemos a los hermanos. Otros 2 domingos. Aquí están. Y luego la confesión auricular de los sacerdotes. Después entramos con la Pascua, un análisis completo de 2 domingos. Y luego seguimos con la Cuaresma, otros 2 domingos. Y luego entramos con ¿qué? Con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego vimos otro domingo lo que es el reino de Cristo, el reino de Dios, Iglesia de Cristo, que es lo mismo, ese análisis completo. Vimos también que Juan no era San Juan y está en el YouTube. El que no lo entienda lo pueden ver en mi canal. Todo eso está en YouTube. ¿Sí? Y está en PowerPoint en esta computadora. Ya se está saturando y ya lo vamos a borrar. Están en este libro. Aquí están todos los temas desde diciembre. Aquí lo tengo. Y vamos a continuar ahora con si Pedro es el sucesor del Papa. Acuérdense que hay 266 papas desde el principio que empezaron según él, y es lo que vamos a ver. Entonces nomás les digo como referencia, nomás de diciembre para acá. Anteriormente tenemos la creación, tenemos todo eso, tenemos muchos temas ya. Entonces, y todo se queda documentado. Es documentado, no nomás de lo que hablo, sino que está documentado. Entonces, quiere decir documentado que está registrado para que la congregación se quede con estos temas en PowerPoint. Para cuando ya no estemos, si Dios quiere, los demás hermanos puedan usarlos. Acuérdense que la Biblia no tiene copyright. Muchos dicen, no puedo darles eso porque me lo van a fusilar. Como dicen, pero no tiene copyright. Yo creo, entre más compartamos, más expande el evangelio. Entonces ese es el sistema que debemos usar. Entonces ahorita vamos a ver esto, hermano. Miren, fíjense bien. Fíjate lo que oiga. 20 razones por las que Pedro no es una buena elección para que haya sido el primer papa. Estamos hablando directo. Hay peligro de que en el YouTube me lo hackeen, porque los que están en contra de esto no les va a gustar. Pero hay que dar todos los consejos de Dios. Entonces, vamos a explicar 20 razones por las que Pedro no es una buena elección para que haya sido el primer papa. Vamos a ver el concepto católico sobre las llaves del reino. Eso se empoderan con eso. Las llaves del reino se las dieron a Pedro, entonces los papas tienen autoridad para perdonar. Vamos a analizarlo. Vamos a ver el poder de las llaves en la Iglesia Católica. ¿Cómo la interpretan ellos y cómo dice la Biblia? Acuérdense que a Pedro se les dieron las llaves del reino de los cielos, pero eso quiere decir que le daba autoridad para abrir las puertas de la iglesia. Le dieron 2 llaves, fíjense bien, una llave para los judíos y otra llave para los gentiles. ¿Por qué para los judíos la llave? Porque él fue el que hizo el primer sermón evangelístico en el día del Pentecostés, en el año 33, como a las 8 o 9 de la mañana, cuando había 3,000 gente. Por eso en las llaves fue la autoridad que le dio
Cristo para que Él abriera las puertas nomás. Y después, con Cornelio, que fue el primer gentil que se convirtió en la iglesia de Cristo, le dio la otra llave, o sea que el mismo Pedro predicó por primera vez a los gentiles y a los judíos, en resumen, para que se lo sepan. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar también que al Papa se le reconoce como el Santo Padre, ¿verdad? El Santo Padre, nuestro sumo pontífice y el vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir vicario? A ver, nobody knows, nadie sabe. Sustituto. Entonces al Papa se le dice el Santo Padre, nuestro sumo pontífice y el vicario de Cristo. Pero vamos a analizar quién es el Santo Padre para la iglesia de Cristo. Nuestro Padre Celestial. Vamos a ver el texto. Fíjense bien, ustedes como miembros deben saber esto para poder enseñarle a los que dicen lo contrario. Nuestro sumo pontífice es Jesucristo. Y el vicario de Cristo, ¿a quién dejó cuando ascendió al cielo? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces esa es la clave que se deben aprender. Otra vez, el Santo Padre es nuestro Padre Celestial. No es el Papa, que es un mortal, porque él se quiere atribuir la deidad, porque él dice: yo soy el Santo Padre, el sumo pontífice, y soy el vicario de Cristo, soy el representante de Cristo aquí en la tierra. Pero no, porque el representante de Cristo es el Espíritu Santo. El sumo pontífice es Jesucristo, y nuestro Santo Padre, que una vez nomás se dice en la Biblia en un texto, es nuestro Padre Celestial. Ese es el punto, hermanos, que aquí está el resumen de lo que queremos analizar, que se les quede perdido este punto. Ok, vamos a continuar. Miren, vamos a iniciar con las 20 razones por las que Pedro no es una buena elección para que haya sido el Papa. Vamos a ver, miren, aquí por ejemplo ustedes están viendo cómo está integrado el sistema de los sistemas católicos, ¿verdad? Dice, ¿y en qué se basan? Fíjese bien, se basan en dos pasajes, en Mateo 16, 18 y 19, que ya se los expliqué, lo de la piedra y lo del acantilado, Petros, Petra, eso ya quedó el domingo pasado. Pero se basan también, fíjense bien, esto yo lo investigué con los mismos católicos, se basan en el catecismo, se basan en Mateo 10:2, fíjense por qué, fíjate Diana, dice, los nombres de los, dice Mateo 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos, y ahí es donde empieza ellos a tomar para decir que, o sea, que el Papa es sucesor de Pedro. Dice, van a describir a los apóstoles, y dice, primero Simón llamado Pedro. Fíjese, ahí ya se agarra, pues dice primero, ¿no? Pues ahí dice que es primero, entonces Pedro tiene supremacía sobre los demás apóstoles. Y ahí se toman ellos, para que nosotros sepamos. Mateo 10:2 dice, y Andrés su hermano, acuérdense que eran Pedro y Andrés, y que Pedro es Petros, es piedra chiquita. Y luego ya sigue describiendo Jacobo, hijo de Zebedeo, hijo de su hermano, Felipe, Bartolomé, etc. Entonces, la Iglesia Católica se basa en Mateo 10:2 para decir que Pedro fue el primer papa, porque dice, primero Simón llamado Pedro. Entonces dice, no, pues así nos vamos. Entonces es nomás para que tengan listos ustedes. Miren, es que hay una cosa, a veces no les gusta como yo explico, ¿verdad? Porque no, ese pues el hermano es así, que no me quiero pelear, porque tengo muchos amigos que son católicos, que son mormones, musulmanes. Bueno, miren, para empezar hay que predicar todo el consejo de Dios, ¿sí? Lo negativo, lo que condena y lo que no condena, ¿sí? Todo el consejo de Dios. A veces hay hermanos cerrados, a veces hay algunos hermanos en la Iglesia de Cristo que saben bien que la persona se equivocó. Entonces ellos prefieren tener paz y comunión con el hermano errado para que no se haga problema, pero no quieren tener paz y comunión con Cristo, hacen para un lado a Cristo. Varones, hay que tener detectado ese punto. Si hay un error, hay que explicarlo, hay que explicarles
con dos cosas, con paciencia, no atacando así, y doctrina, dos cosas, sin ser impulsivo ni atacarlo luego. Eso es cómo debemos enseñar la doctrina, con paciencia, y cómo debemos enseñarla, y con doctrina, quiere decir sustentado bíblicamente. Entonces ese es el punto, hermano, de lo que les quiero decir en esta diapositiva. Bueno, miren, nomás para que sepan. Miren, acuérdense que hay 266 papas, según ellos. Bueno, dicen ellos que hasta hubo papas de todo tipo. Miren, un ejemplo que puse nomás para que ustedes vean cómo está el asunto. Había papas que muy jóvenes, papas que duraron un poquito, que eran pues, defraudadores, etc. Y ellos tenían el gobierno mezclado con la religión. Hasta una mujer fue papa. Se llamó Juana la Papisa, se llama Papisa Juana, cuyo sexo se reveló al dar a luz durante una procesión. Ellos también, o sea, durante una procesión ella dio a luz. Entonces esa mujer, hasta mujeres tenían. Fíjense cómo estaban la apostasía. Según unos autores, el castigo no tardó en llegar y la Iglesia Católica apóstata inmediatamente la ataron por los pies a un caballo y la arrastraron fuera de la ciudad, siendo lapidada por una multitud enfurecida en su penoso camino. O sea, nomás para que vean el ejemplo de cómo está todo el sistema organizacional de ellos. Entonces, ese es el punto. Ok, número 1, Pedro fue solo uno de los 12 apóstoles. Fíjense, Pedro es la número 1, ¿cómo está? 20. Pedro fue uno de los 12 apóstoles. ¿Y quién nos lo dice? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Y luego ya describe los 12. Primero, otra vez dice, Simón llamado Pedro, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro fue solo uno de los 12 apóstoles, es la número 1. Vamos a pasar con la número 2, fíjense bien. Pedro fue solo uno de los 3 amigos íntimos de Jesús. Acuérdense que en el monte de la transfiguración o en el monte Tabor, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan su hermano. Jacobo y Juan eran hermanos. No estaba Andrés, que era hermano de Pedro. Entonces era del círculo íntimo de Jesús. Simplemente él era. Entonces, el otro punto, Pedro negó al Señor 3 veces. Estamos analizando 3 veces a Jesús. Dice, acuérdense, ahí está la diapositiva. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en Galileo, y empezó a negarlo. Ya se lo saben en la historia. Entonces, eso es para compararlo con el Papa, porque dicen que el Papa es infalible. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir infalible? Como si fuera perfecto. Que es perfecto, que no tiene falla, ¿verdad? Entonces, y Pedro tuvo fallas. Esa es la comparación. Entonces, la número 4. Pedro era un hombre casado. ¿Sí? 1 Corintios 9:5 y Mateo 8:14. Dice, 1 Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Acuérdense que una de las doctrinas apóstatas que se han introducido en la Iglesia Católica ha sido el agua bendita, el bautismo de niños y el celibato. ¿Qué quiere decir celibato? Que el hombre no se casa, ¿verdad? El sacerdote no se casa. Ese es el celibato. Pero si Pedro fue papa, según ellos, entonces él estaba casado, ¿verdad? Y tenía suegra. Ahí está, porque fíjate, dice, mas vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Jesús oró por la suegra de Pedro. Para empezar, esa es la 4ª razón por la que es una buena elección, es una razón para que no haya sido el primer papa, porque se contradicen con lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces estamos comparando a Pedro. Entonces la otra, Pedro fue reprendido por el Señor. ¿Al Papa le puede reprender a alguien? No. Acuérdense en qué se basa, ya se los he repetido, en qué se basa la doctrina de ellos, en qué se basa la doctrina
¿En qué se va? ¿Y cuál es la doctrina de Cristo de nosotros? Nosotros nomás nos basamos en el Nuevo Testamento, y ellos se basan en tres cosas: en la Biblia modificada con libros apócrifos, segundo, en las tradiciones y lo que diga el Papa. Otra vez, eso es lo que siempre les he dicho, porque ellos, pues si el Papa dice, quiere decir que no se equivoca, ¿ves? Y nadie lo va a reprender. En cambio, Pedro fue reprendido por el Señor. Miren, ahí está. Acuérdense que estaba ahí el Señor Jesús y Pedro y varios de sus apóstoles, y Jesús ya les andaba indicando que él iba a morir, iba a sufrir, iba a morir. Y entonces Pedro, pues como ya saben cómo era el dirigente, ¿verdad? Siempre va a la cabeza, dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, le dijo Pedro. ¿Pero qué le dijo? Lo reprendió el Señor Jesús, dijo: retírate o quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo eso? Porque él tenía que morir, porque ese es el objetivo, el propósito de que él iba a ser el redentor. O sea, él iba a ser el ejecutor del plan de Dios de salvación, iba a dar su sangre. Y él tenía que cumplir esa misión que le había dado su Padre. Entonces, si había una persona como Pedro que, pues ya, acuérdense que en el monte de la transfiguración, él vio que estaban Moisés, Elías y los dos profetas y Jesús. Y él se sentó con los demás que estaban ahí, con los otros tres amigos, y dijeron: vamos a hacer una enramadita para que aquí estén ellos. Muy bien, ¿ves? O sea que se adelantaba. Y aquí él dijo: no, se preocupaba por él. Entonces ya le impedía a Jesús que cumpliera su misión, ¿verdad? Entonces le digo: quítate delante de mí, Satanás. Entonces es reprendido. Usted no puede reprender al Papa, ¿sí? Porque la voz del Papa es ley. Entonces también fue reprendido por el mismo Pablo. Fíjense bien, Pedro fue reprendido por Pablo en Antioquía, ¿verdad? En Antioquía. ¿Por qué? Porque Pedro estaba allá, no estaba en Jerusalén, y ahí se juntaba con los puros judíos, era fifí, ¿sabes? Entonces, no, pues nomás puros judíos, acá nosotros, y a los gentiles no, ustedes no. ¿Ves? Entonces, lo que predica, no lo practica. No, pues llegó Pablo, le replicó una conducta hipócrita. Exacto, es una conducta hipócrita. Entonces Pablo lo reprendió. ¿A ustedes van a reprender ahorita al que está ahorita, el Papa? ¿Para que no? Porque es infalible. Entonces, estamos viendo las características y razones por las que Pedro no es una buena elección para que haya sido el primer Papa. Acuérdense que había 12 apóstoles, Judas Iscariote, pero Judas Iscariote se suicidó, ¿sí? ¿Quién lo sustituyó? A ver, esto es la memoria. ¿Quién? Matías. ¿Cuándo lo pusieron? ¿Entre qué punto? ¿Entre qué día y qué día? Entre el 40 y el 50. Acuérdense que Cristo resucitó y duró 40 días predicando. Ahí fue donde ascendió en el 40 y les dejó el Espíritu. ¿A quién? Al vicario. Les dejó el Espíritu Santo y dijo: váyanse a Jerusalén. Y ahí les voy a dejar el que les va a enseñar lo que no terminé de enseñar. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que les quiero explicar. Entonces, Pedro fue reprendido por Pablo. Vamos a continuar. Dice: Pedro nunca aceptó la reverencia. Si tú vas con el Papa, para empezar ahí, es un protocolo muy pesado. Parece que Samuel García iba ahí con su esposa y se fijan cómo está ahí todo. Pura reverencia, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Tremendo error. ¿Ves? Acuérdense que Cornelio fue el primer gentil. Entonces Cornelio, un ángel le dijo que él quería, era prosélito, ¿verdad? Él quería convertirse al cristianismo. Entonces, pues ya total, el ángel le dijo cómo le hiciera y que trajera a Pedro. Llegó Pedro, y acuérdense que el centurión manejaba 100 soldados, ¿verdad? De la italiana, así se llamaba. Entonces, él emocionado, aquí lo pueden ver, se arrodilló. ¿Y qué le dijo Pedro? Levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, no permitió. En Hechos 10:26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Sí?
Y hay otro texto, el de Juan, que quería adorar a un ángel, ¿verdad? Juan quería adorar a un ángel y le dijeron que no. Entonces, y ahí está el otro dibujo, como está a la izquierda, cómo es la reverencia que se le hace al clero. Ese es el punto número 7. Está fácil esto. Y el número 8, fíjate bien, es lo que acaba de decir tú ahorita. Pedro no era superior a los demás apóstoles, o sea, como Pablo, el comentario más o menos similar. No era superior. Eso lo leemos aquí, mira, fíjate bien. Dice, y pienso, está hablando la pluma del apóstol Pablo, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque, fíjense bien lo que dice, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Fíjate, de verdad, Hugo, que él se decía que era un abortivo. Él siempre tenía una actitud de humildad. En ninguna forma se exaltaba. Sí. Ahora acuérdense, mira, Pedro, el apóstol Pablo, fíjense bien, Pablo, ¿con qué batallaba? Con los judaizantes y con los enemigos. Entonces, siempre que Pablo iba levantando una obra, atrás de él iban los enemigos, los que no querían la sana doctrina, querían que les predicaran nomás lo que ellos querían escuchar y le destruían su obra. Siempre andaban esos y decían, no, nosotros tenemos visiones directamente al cielo, decían ellos, y le echaban mucho al apóstol Pablo. Fue cuando él dijo, yo tuve un sueño, acuérdense, yo tuve una visión donde él, y fue el tercer cielo, ¿verdad? El espíritu. Fíjense bien, porque hay otro análisis de que nadie ha ido al cielo físicamente o espiritualmente más que el que bajó. Es otro estudio que ya se lo di hace tiempo, pero él tuvo que decirles eso para calmarlo, porque ellos eran los enemigos de él, y por eso le está diciendo ahí, porque nada ha sido menos que aquellos grandes apóstoles, porque le decían lo que dijiste ahorita tú, no, pues es que tú no estuviste con Jesús, tú no eras testigo ocular. Pero pues él fue mejor, no mejor, sino que él fue directamente, ¿verdad?, nombrado en el camino de Damasco, de Jerusalén a Damasco, llamado por Jesús, para que fuera el apóstol. ¿Qué quiere decir apóstol? Embajador, ¿ves? Que fuera el embajador, como si fuera de relaciones exteriores, como este dragón. Escogido, hermano. Momento escogido para nosotros, para los gentiles. Entonces, ese es el punto. Ahora, fíjense bien, dice, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Dice, aunque Pablo admitía libremente que no tenía nada en sí mismo en qué gloriarse, como tú decías, no se exaltaba a sí mismo, sino que el poder y la gloria eran de Dios, y por la gracia de Dios, al mismo tiempo no era inferior en nada a aquellos maestros vanagloriosos en Corinto que lo andaban persiguiendo y le querían destruir la obra que él levantaba. O sea, él les enseñaba la sana doctrina y luego venían otros, no, están mal, Pedro es un enano, es un abortivo, no sirve. Eso le decían, ¿ves? Entonces, por eso Pablo habla de eso. Entonces, y es lo que les digo ahorita, cuando se predica así, hay algunos hermanos que se escandalizan con lo que yo estoy hablando ahorita, porque yo estaba muy duro, pero pues así les tengo que explicar. Se escandalizan porque quieren paz y comunión con el hermano errado. Otra vez, se escandalizan porque quieren paz y comunión con el hermano errado, en lugar de tener paz y comunión con Cristo. Entonces, con eso ustedes se les dicen, bueno, no quieres entender, porque no, pues son tus amigos, ¿quiénes son tus amigos? Pues no, pues así está. Entonces, paz y comunión con Cristo es con la que debemos de tener. Este es el punto, hermanos, del 8, y vamos a empezar con el 9. Dice, Pedro y los otros apóstoles, antes de su desaparición, escribieron cartas preservando sus revelaciones dadas por Dios para todos los tiempos. O sea, antes de que acuérdense que hubo mucho, los mataban, a Pedro, a Pablo, todo eso, pero ellos antes de que les pasara eso, dejaban para que los otros siguieran. Por eso es importante que cuando uno muere, lo que platicábamos ahorita, tiene que dejar lo que hizo para los demás hermanos, los hermanos Figueroa, hermanos Samuel Solís, todo el trabajo que ellos
que ellos han hecho, lo que hacemos ahorita, lo que hace el hermano Toño, Javier, todos los que hacen, dejamos un trabajo para los demás que vienen, ¿ves? Entonces, o sea, nosotros morimos, pero las obras quedan, prevalecen. Y es lo mismo que decían los apóstoles, ¿ves? Entonces, los apóstoles es lo que hacían, dice, fíjate bien lo que dice, también yo procuraré, según Pedro 1:15, con diligencia, me apresuro, que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Todo lo que estamos diciendo aquí, todo lo que les he dejado, todo lo que está aquí, y lo que dejan los hermanos también, porque lo están grabando en Facebook, pues están dejándolo para que nos escudriñemos, y para cuando nosotros ya, Dios nos llame, pues los que sigan, ¿verdad? Así es, hermano. Entonces, por eso ellos, todos los apóstoles antes de su desaparición escribieron cartas, preservando, para que duraran sus revelaciones dadas por Dios. Acuérdense que ellos no hablaban por sí mismos, el Espíritu Santo era el que les hacía que hablaran. Pedro era un pescador, no tenía estudios ni nada, pero por el Espíritu Santo era el mejor evangelista, tenía toda la potencia del evangelio para predicar. Entonces, ese es el punto. Pedro expresa urgencia en escribir esta carta de exhortación y de advertencia, cuyos efectos continuarían después de ser silenciada su voz. Eso es lo importante que hay que dejar documentado para lo que sigue. Entonces, este es el punto, hermanos, la número 9. Vamos a continuar, no tiene mucho dificultad para entenderse. Pedro, junto con los otros apóstoles, iban a sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así lo está diciendo. Fíjate bien, dice, ¿cuáles son las 12 tribus de Israel? La iglesia. Dice bien, ahora nosotros, las 12 tribus de Israel, ahora es la iglesia de Cristo, y lo dice Gálatas 6:16, para que lo chequen. Y Mateo 29:28 lo dice que se iban a sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quiere decir, iban a sentarse en 12 tronos para juzgar a la iglesia de Cristo. Pero, ¿cómo que se van a sentar en 12 tronos en el cielo? ¿Cómo le entienden ustedes? ¿Ves? Eso quiere decir que ellos iban en el sentido de ejercer autoridad en el nombre de Cristo. Iban a ejercer, fíjense bien, si ustedes les dicen, no, se van a sentar en los 12 tronos, las iglesias no escriturales le leen parejo, así como está, ¿ves? Entonces, allá están los apóstoles y está ahí 12 tronos, un trono para cada uno. Pero quiere decir en el sentido de ejercer autoridad en el nombre de Cristo. Por eso los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, 1050 mandamientos, en los cuales hay unos que son atar y desatar. Deben aprendérselo de memoria. Atar y desatar. Lo que se atar en el cielo se atará en la tierra. Lo que se desatar en el cielo se desatará en la tierra. Atar quiere decir prohibir. Hay mandamientos que dicen prohibiciones. Por eso ustedes apréndanse atar y desatar. Es la misión que tenían el trabajo de los apóstoles. Atar quiere decir prohibiciones, mandamientos con prohibiciones. Uno, el que no se bautizare, el que creyere y el que no creyere será condenado, por ejemplo. Había que ver los mandamientos esos. Y la otra quiere decir desatar lo permitido. Está permitido tomar la cena del Señor cada primer día de la semana, etcétera, ¿ves? Entonces, esos son los permitidos y los no permitidos. Entonces, eso quiere decir que iban a tener autoridad, otra vez, en el sentido de ejercer autoridad en el nombre de Cristo. ¿Sí? Ellos, fíjense bien, ellos de su propia persona no iban a agregar nada. Ellos no agregaron nada. Simplemente nomás escribieron lo que les dijo el Espíritu Santo, las 1050 mandamientos, pero de su persona nada, porque todo era inspirado por Dios. Entonces así es como ellos iban a ejercer autoridad. O sea, si tú no tienes los mandamientos aquí, pues indirectamente, ¿quién te los escribió? Los apóstoles. Pues entonces te están diciendo que tienen autoridad en nombre de Cristo. ¿Sí? A ver, hermano. Sí, en Hechos 7 dice que perseveraban en la doctrina
de los apóstoles, es decir, ahí ellos están Primeros cristianos. obteniendo autoridad por la doctrina de Cristo, y lo que el Señor les dejó, dice el escritor Lucas, es que perseverarán en la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina de Cristo. Y acuérdense, doctrina de Cristo. Fíjense bien, doctrina de Cristo es el Evangelio. Fíjense bien, hermano, y hermano Jesús, el Evangelio es igual a doctrina de Cristo. Ese video ya está ahorita en YouTube, se lo subí a media semana. Es bien importante que lo vean los varones, porque doctrina y Evangelio es lo mismo. Ahí les va por qué. Porque hay unos de la misma Iglesia de Cristo, en 1950 salió Carl Hetzerside. Ese hombre se fue a Inglaterra y la congregación, y él tenía unidad en la universidad, porque decían que doctrina y evangelio es diferente. Fíjese bien, porque él decía, el evangelio es nomás para los perdidos, para los no salvos, y la doctrina es para los que ya son bautizados y miembros. La confusión. Ese estudio ya está, se lo voy a dar, pero ya lo pueden anticipar en el YouTube, y tengo que explicarles bien eso, porque eso es donde quiera. Y también el evangelio, fíjese hermano, el evangelio, fíjese bien, no es nomás lo que dice 1 Corintios 15, 1 a 3 y 4, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Continúen leyendo en el 5 y dice para qué también es. En ese párrafo se habla de tres qué: que la muerte, que la sepultura y que la resurrección. Ese es el evangelio. No, el evangelio incluye el número 5. Y aparte, eso que dicen que el evangelio es nomás para los perdidos, y que la doctrina es nomás para los que ya son bautizados, están equivocados, porque hay textos donde te dicen que se predica y se enseña el evangelio. Pablo les dijo a los de Roma, antes de ir, que les iba a predicar y enseñar el evangelio. Entonces, ya no estamos prestos para refutar. Tengan mucho cuidado con eso, y ese estudio, véanlo, hermano Antonio, hermano Jesús. Yo he escuchado, y a veces por ahí intuyo, no estoy seguro, para que vean bien eso, y lo vamos a dar posteriormente. Entonces, ese es el punto, hermano, de los apóstoles. ¿Cómo está? Entonces, vamos a continuar con el número 11. A ver. Hay un escrito que sacó el Papa actual, el Papa Francisco, lo escribió el 8 de diciembre del 2020, donde dice que las oraciones sean dirigidas a San José, que porque es un santo que se te ha tenido muy olvidado por mucho tiempo. Entonces, ¿dónde está el apego a las escrituras? Porque hasta hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Y sin embargo, él está exponiendo otra cosa completamente diferente. Sí. Esa es una de muchas, porque han sacado muchas reformas a los matrimonios, a la equidad de género y muchas cosas. Ese es otro punto, la homosexualidad. No, sí. Tengo también el otro, por ejemplo, la Virgen María. Tengo ese estudio también. Ese lo podemos paralelar para ver por qué la Virgen María, todo lo que dicen, que no tuvo hermanos y que por qué es mediadora. Es muy buen punto. Pues sí, pero si fuera verdad lo que dice San José hace nuestro. No. Es más, San José no tiene nada. ¿Hay algún texto que te diga en el Nuevo Testamento, David, verdad que no? O sea, es más, se reconoce como el Padre de Jesús. Sí. Tuvo que haber sido un hombre bueno también. Padre, perdón la palabra, pero es padre putativo, que quiere decir que no es el papá físico. Sí, pues El espíritu, exacto. Ahora acuérdate que José, la comisión, allá para ser joven tenías que tener 40 años. Entonces ellos se casaban viejitos, porque tenían que tener dote, vacas o lo que sea, para pagar lo que costaba la chamaca. María tenía 13 años. ¿Ves? Entonces él ya tenía como 40 y tantos años cuando se casa. Por eso ellos mueren muy pronto. ¿Ves? Por ejemplo, cuando nació Jesús, él ya tenía 70 y tantos años. Y acuérdate que en aquel tiempo no duraba como ahorita, que yo tengo 75. Allá para los 60 ya la vida era más corta. Entonces José era muy grande, porque así era la juventud. ¿Ves? La juventud era hasta que tuvieras 40 años se consideraba joven. Y es cuando se podían casar. Bueno, entonces José no tiene escritos aquí, ¿verdad? Entonces, ok, vámonos. Fíjese bien. A ver, aquí se nos pasó Dice, sí, bueno, ya les expliqué que Pedro y los demás, inspirados por el Espíritu Santo,
abrieron las puertas del reino al anunciar el Evangelio en su plenitud y ofreciendo la salvación de Dios a los que se arrepintieran y fueran bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Por eso, el bautismo, ¿para qué es? Para perdón de pecados. ¿Y qué más? ¿Y la cena del Señor para qué es? Para el recordatorio. ¿Es para perdón de pecados? No. Tengan mucho cuidado con eso. Fíjense bien, los que pasamos a servir la mesa. Ahí traigo una hojita, el que la quiera, y tengo bien explicadito esa es una hojita. Los varones que quieran eso, ahí está. Ok, bueno, entonces, ese es el punto. Vamos a continuar, hermano. Fíjate. Vamos a ver esto. ¿Cuánto me falta? Cuarto para las 11. Bueno, fíjate bien. Dice, existe en este mundo un hombre que se atribuye los títulos de Santo Padre, Sumo Pontífice y Vicario de Cristo, el Papa, quien pretende suplantar al lugar de Dios y recibir toda honra y gloria, adultera la palabra de Dios, pisotea su honra y toma las prerrogativas que solo corresponden a Dios. Un simple mortal pretendiendo ser Dios. Veremos cómo la Biblia nos muestra claramente a quién se le atribuye estos títulos, siendo el Santo Padre. ¿Quién es el Santo Padre? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el Sumo Pontífice? Jesucristo. ¿Y quién es el Vicario de Cristo? El Espíritu Santo. Ahora, fíjese bien lo que dice. El Papa ha tomado para sí estos nombres, diciéndonos con esto que Él es la deidad. Fíjense nomás, todo lo que se comete. Pero ¿a quién exclusivamente deberíamos llamar Padre? Ya te lo digo, hay un solo texto. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23:9. Fíjate bien. Uno es nuestro Padre. Mateo 23:9. No llames a ningún Padre Santo. Ahora, la Biblia habla sobre quién es el Sumo Pontífice. Fíjate, dice, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la revisión Valera 1909. Fíjate bien esa también. Dice, ahí está hablando de pontífice. Dice, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, etc. Hebreos 4:14. Y luego el otro texto, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, es lo que dice la revisión de Hebreos 4:14, la revisión Valera 60. ¿Ves? Entonces, en resumen, el sumo pontífice o el sumo sacerdote de nosotros ahorita es Jesucristo. ¿Sí? Y con eso aterrizamos lo que están diciendo en esa secta. Ok, a ver, dale. Y acuérdense que en el Antiguo Testamento había el sumo sacerdote, que entraba una vez al año al lugar santísimo. Y ahora ya, cuando ya murió y expiró Jesús, en uno de esos eventos sobrenaturales, ya se los he dicho, se rompió el velo del templo, de arriba abajo. Y eso significa la carne de Cristo que fue perforada por la lanza. ¿Se cuenta? Cuando expiró, significa que Jesús ya entró, nos hace que nosotros, Él entró directamente al cielo. Ya les expliqué esa grafiquita. Entrar directamente al cielo, por eso es sumo pontífice o sumo sacerdote. Ok, hermanos, miren, este es otro punto de David Cuellar, fíjate bien. La 11, Pedro no era el jefe de la iglesia. ¿Ves? Porque ellos dicen que el Papa es el jefe aquí en la tierra de la iglesia. ¿Ves? Entonces dice, yo soy la cabeza visible de la iglesia y Cristo es la cabeza invisible. Entonces, si los analizamos así, ellos es un monstruo con dos cabezas y nosotros no. Si se fijan ahí en la figura, arribita está un circulito y Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza y abajo tienen unos puntitos y abajo están universalmente todos los miembros de la iglesia de Cristo. Entonces nosotros somos el cuerpo espiritual de Cristo, somos los miembros otra vez, somos el cuerpo espiritual de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿Ves? Y fíjense bien,
para los que no se han bautizado, y la ganancia que es estar bautizado, es bien importante, hermano, porque todas las bendiciones espirituales están dentro de la iglesia de Cristo, no en la bautista, no en la metodista, no en ninguna otra que no sea iglesia escritural, que no sea, o sea, son iglesias no escriturales, porque aquí es donde están las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Que este es otro tema, que aquí tenemos adopción, tenemos salvación, fíjese bien, perdón, redención, santificación, justificación, regeneración, todo eso tenemos. El estudio siguiente, que sería por no sé cuándo, definir cada punto, que es adopción, que es salvación, que es perdón, pero eso lo tenemos dentro, siendo miembros de la iglesia de Cristo, ya bautizados. Por eso es importante, varones, bautícense para que nos apoyen. Queremos varones bautizados para que crezca esta iglesia. Ya han oído bastante, más saben más que algunos que somos de aquí, porque están analizando. Fíjese bien, y eso nos basamos en ¿qué? En Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, repito, adopción, salvación, perdón, redención, santificación, justificación, regeneración dentro de la iglesia de Cristo. Otras bendiciones también son la membresía. Acuérdate, para ser partícipe de la iglesia de Cristo hay que tener membresía. Eso es otro punto. Ser miembros. Yo aquí cuando vine, pasé al frente, solicité que me aceptaran como miembro de aquí. Me di de baja en lo cristiano. Eso es lo que hay que hacer, ¿ves? Para ser más fuerte aquí el cuerpo de Cristo, para ser fortalecidos, para que no entre Satanás. ¿Ves? Entonces, y también otras bendiciones, más se lo estoy diciendo, que es la comunión, que es la cena, la adoración o culto público, el privilegio de orar, etc. Eso es más que Pedro no era el jefe de la iglesia. Jesús es la única cabeza de su iglesia. Ese es bien importante que sepan cómo estamos. Entonces, el otro punto, dice, Pedro no fue seleccionado para ser el vicario de Cristo en la tierra. No hay referencia bíblica. Pedro nunca habló de ningún sucesor de él. Y la 14, Pedro y Pablo nunca usaban cualquiera de los muchos títulos de los papas modernos. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Los papas modernos se ponen que yo soy el Santo Padre, nuestro sumo pontífice, yo soy el vicario de Cristo. Pedro, Pablo y los demás apóstoles, no, eso no lo tomaban, no ni sabían de eso. Entonces, ese es el punto. La 15, y vamos a acabar. Entonces, el Papa es un mortal, hermano. Y dice bien, ¿cómo está ahí la apostasía? Y es pecado. Es un mortal que se atribuye ser la deidad. Porque ahí está diciendo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él. Esa es la deidad. Entonces, la otra, Pedro y ningún otro discípulo iban a ser el mayor en el reino. No, pues yo soy mayor que tú. Por ejemplo, el Papa, ¿cómo se logró ser Papa? Porque había primero, acuérdense que había ancianos que son lo mismo que obispos, y luego después en una ciudad había varias congregaciones, y el más listo dice, no, pues yo soy el jefe de todos ustedes, y luego en toda la región, pues yo soy el jefe, hasta que se fue a una pirámide, y dijo, yo soy el mero de la Iglesia Católica Romana, que yo domino aquí en Jerusalén, domino en Egipto, pues, menos en Grecia, que ahí están, en Grecia, ¿verdad? No, está la iglesia griega, ortodoxa, pues ahí se separaron, pero fue en el año 1000, pero Grecia y Rusia. Sí. Entonces, Pedro y ningún otro discípulo iban a ser el mayor del reino, todos eran iguales. Fíjese bien, ¿y cómo? Con el niño de Capernaum. ¿Se acuerdan con el niño de Capernaum? Que iban caminando Cristo y los apóstoles, Jesús y los apóstoles iban caminando, y él les iba diciendo que ya iba a ser su muerte y todo, y luego guardó silencio y siguió caminando. Acuérdense que ellos caminaban en fila india, porque así le hacían los griegos, cultura oriental, en fila india, y el que iba adelante iba explicando, y los demás iban oyendo. ¿Ves? Entonces él iba, pero, y los apóstoles murmuraban, oh, pues ya dice que se va a morir, entonces, ¿quién va a ser el jefe? Sigan peleando ellos en secreto, así se cuchicheaban, pero Jesús ya sabía, no veía todo. Llegaron a Capernaum en una casa y estaba un chavillo y un niño, y lo agarró. Digo, ya sé lo que estaban diciendo, que querían saber quién iba a ser el mero, y agarró al niño y se lo sentó. Digo, que no se haga como un niñito como este, que no tenga humildad. Es el que se haga como él, ese va a ser el mayor.
Es la humildad y todo eso. Entonces, y aquí se lo muestro, mira, fíjate bien. Ahí están los niños. ¿Sí? Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino del cielo? Y llamando a Jesús a un niño, le puso en medio de ellos, el niño de Capernaum. Dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino del cielo. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y Pedro no, pues según ellos, el Papa pues es superior a todos. Y si es el sucesor de Pedro, Pedro no quiso eso. Eran parejitos, ahí están los tres bebés, están iguales, son triates. Entonces, ese es el punto. Entonces, ahí dice, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el punto, ¿no? Entonces, continuamos. Ya vamos con la 16, a ver si termino. El nombre de Pedro en griego es Petros, ya se los enseñé. Petros es piedrita. Pero Jesús dijo que la iglesia se construyó sobre él, sobre la roca, Petro. Tú eres una piedrita, Petro, y sobre ti, y sobre esta roca, soy yo, roca acantilado, edificaré mi iglesia. Ya se los expliqué. Ese es el punto, ¿no? Entonces, continuamos ahora con la 17, ya toca acabar. De las 20 razones por las que Pedro no es una buena elección para que haya sido el primer papa. En Mateo 16, 18, Pedro es de género masculino, roca, y la otra es el contexto. Roca es femenino y Petros es masculino, pero lo importante es que es piedrita y que es acantilado. Eso es lo que se les debe quedar, que ya se lo deben de saber. Ahora, vamos a ver la 18. Pedro y Pablo declararon que Jesús era la piedra angular. Acuérdense, la piedra angular. Yo les puse una casa, ¿ves? Porque acuérdense que ellos dicen que Pedro es el fundamento. Nomás sobre Pedro descansa, pero no, descansa sobre Pedro y sobre los apóstoles y los profetas y con Jesús, que es la piedra angular, la columna maciza donde se sostiene. ¿Ves? Entonces, pero ahí, claro, ustedes deben saber cuál es la diferencia. Mira, la diferencia es esta. Ustedes ven esa casa que está ahí, ¿ves? Y abajo ven los cimientos. Entonces dice, el católico se fundamenta sobre Pedro nomás, ¿ves? Y nosotros es lo que dice el texto, Efesios 2:20, sobre los apóstoles, profetas y Cristo. Tres cosas, ellos nomás dicen, no, Pedro, y aquí nos vamos, ¿ves? Entonces ese es el punto, hermano. Es lo mismo, Pedro es. Finalmente, Jesús dijo que toda autoridad se le dio a él, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿por qué dice ahora el Papa que él es la autoridad? Allá no estaba paseando. Entonces, ese es el punto, hermanos. ¿Cuánto me queda? Ya acabaste. ¿Ya se me acabó? Ya. Bueno, tiempo. ya pasa de la conclusión. Fíjate bien. Dice, la Iglesia Católica Romana sostiene que Mateo 16:18 enseña que la iglesia fue construida sobre Pedro. Y yo digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es uno de los textos que la refutan. Y el otro punto, pues ya para terminar, la relación entre el nombre de Pedro y el término roca se basa en el argumento de la Iglesia Católica. Sin embargo, el Señor se esmeró en mostrarnos un claro contraste entre Pedro, que es una piedrita, y Cristo, que es la roca. Así, hermanos, que el constructor de la iglesia de Cristo, ¿quién es? Es Cristo. Y es la verdad fundamental sobre la casa de Dios que debe ser erigida. Entonces, nomás se puede enseñar el resumen. Mateo 10:2, ellos se basan en que dice, primero Simón llamado Pedro. Por eso, digamos, pues ya voy a acabar. Primero Simón llamado Pedro, dice no, ahí ya, primero quiere decir que Pedro es el sucesor. En eso se basa Mateo 10:2 y Mateo 16:18-19, en lo que dice, tú eres Pedro y sobre esta roca. Lo interpretan mal, no como dice el griego, ¿verdad? Y pues ahí se está corroborando, y nomás acuérdense que, ya en resumen, ya para lo que dijeron ustedes dos, o sea, ellos el fundamento, la cimentación, la basan en Pedro nomás, en Pedro. Y lo que dice Efesios 2:20, lo que leyó la hermana, Cristo es la columna principal, la piedra angular, y también está cimentada sobre lo que dijeron los profetas y los apóstoles. Tres cosas, y ellos una. Ok, hermanos, entonces espero que me hayan entendido. Continuaremos si Dios quiere. Amén. Okay.